Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que han cautivado al mundo. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una pregunta que resuena en los pasillos del tiempo: ¿se ha resuelto finalmente el misterio de Demetsu? Prepárense para un viaje que promete ser tan intrigante como informativo, y espero que disfruten cada segundo de esta exploración. Y antes de que nos adentremos en las profundidades, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Ser parte de esta comunidad es lo que nos impulsa a seguir desenterrando secretos. El caso de Demetsu, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, es uno de esos enigmas que se tejen en la trama de la historia, una de esas desapariciones que dejan una marca imborrable. Hablamos de una figura que en su momento generó un revuelo considerable, y cuyo destino, o la falta de él, ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Imaginen un personaje que parece desvanecerse en el aire, sin dejar rastro, sin una explicación lógica. Eso es precisamente lo que envuelve a Demetsu, un nombre que evoca preguntas y susurros. A lo largo de las décadas, se han presentado diferentes hipótesis, desde las más plausibles hasta las más fantásticas. Algunos hablan de un secuestro, otros de una fuga voluntaria, e incluso hay quienes sugieren accidentes trágicos o motivos aún más oscuros. La falta de pruebas concluyentes ha permitido que estas especulaciones florezcan, convirtiendo el caso en un verdadero enigma sin resolver. ¿Hemos llegado a un punto en el que la verdad está al alcance de nuestra mano? ¿O el misterio de Demetsu seguirá siendo una pieza faltante en el rompecabezas de la historia? Hoy vamos a revisar las pistas más sólidas, las teorías más persistentes y, sobre todo, a analizar si las investigaciones recientes o los descubrimientos inesperados podrían haber arrojado luz sobre lo que realmente le sucedió. Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a desmenuzar cada ángulo de este fascinante misterio. Para empezar a desentrañar este enredo, es crucial recordar los hechos básicos que rodean la desaparición de Demetsu. ¿Quién era? ¿Cuándo y dónde ocurrió esta enigmática partida? Los detalles precisos son fundamentales para no perdernos en las conjeturas. Demetsu era una persona conocida en ciertos círculos, y su desaparición no fue un evento menor. La conmoción inicial, las búsquedas exhaustivas, todo indica que había algo significativamente inusual en su caso. Se habló de pistas falsas, de testigos contradictorios, de expedientes que parecían desaparecer o ser manipulados. La complejidad del caso se incrementaba con cada nuevo giro, alimentando la frustración de quienes buscaban respuestas. Una de las teorías más recurrentes, y quizás la que más se ha explorado a lo largo de los años, es la de la fuga voluntaria. Se argumenta que Demetsu, por razones personales, financieras o de otro índole, habría decidido desaparecer para empezar una nueva vida en secreto. Sin embargo, ¿qué pruebas respaldan esta idea? ¿Existían indicios de planificación, de preparación para un exilio autoimpuesto? A menudo estas teorías se basan en la ausencia de evidencia de violencia o en la posible existencia de recursos para mantenerse oculto. Pero, ¿es suficiente la ausencia de pruebas para confirmar una fuga? En muchos casos, la fuga voluntaria deja alguna huella, por mínima que sea. Por otro lado, la hipótesis del secuestro o incluso de un acto de violencia ha sido también muy considerada. La falta de comunicación posterior, la posibilidad de que alguien tuviera motivos para hacerle daño, son factores que no se pueden ignorar. En este contexto, las investigaciones policiales, si las hubo, habrían estado enfocadas en identificar posibles agresores o motivos. Sin embargo, la ausencia de un rescate solicitado o de un cuerpo recuperado ha complicado enormemente esta línea de investigación. A veces la inacción o la falta de avances en las pesquisas oficiales pueden ser interpretados de diversas maneras, alimentando el debate sobre si se hicieron todos los esfuerzos necesarios. Y luego están las teorías menos convencionales, aquellas que rozan lo extraordinario. En el mundo de los misterios sin resolver, siempre hay espacio para la especulación sobre eventos inexplicables, coincidencias extrañas o incluso conspiraciones a gran escala. Si bien estas teorías suelen carecer de sustento empírico sólido, a menudo capturan la imaginación del público y contribuyen a la leyenda que rodea a figuras como Demetsu. Es importante mencionarlas para tener un panorama completo, pero siempre manteniendo un sano escepticismo. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿hemos avanzado finalmente en la resolución de este misterio? En los últimos años, con el avance de la tecnología forense,
Sé la aparición de bases de datos genéticas y la posibilidad de reexaminar viejos casos con nuevas herramientas, existe una esperanza constante de que casos como el de Demetsu puedan ser aclarados. ¿Se han reabierto investigaciones? ¿Han surgido nuevos testigos o pruebas que antes pasaron desapercibidas? A menudo, la clave para resolver un misterio antiguo reside en una pequeña pieza de información que se creía insignificante, o en la conexión de datos que antes parecían aislados. Hemos buscado activamente en archivos periodísticos, en testimonios de personas cercanas al caso, y en cualquier documento público que pudiera arrojar luz. ¿Hay algún nombre que haya resurgido? ¿Alguna ubicación que haya tomado relevancia? A veces un detalle aparentemente menor como una prenda de vestir específica, un vehículo mencionado, o un encuentro casual, puede ser la pieza que falta para armar el rompecabezas. Y aquí es donde entra la parte más emocionante de nuestra investigación, las posibles resoluciones. A lo largo de nuestra búsqueda, hemos encontrado algunas líneas de investigación que parecen estar tomando forma, o que al menos han sido objeto de renovado interés. Quizás no tengamos una respuesta definitiva, lo resolvimos rotundo, pero sí podemos hablar de un avance significativo. Por ejemplo, ¿se ha encontrado algún parentesco genético inesperado? ¿Se ha desclasificado alguna información gubernamental que arroje nueva luz sobre los eventos? Es posible que la resolución no sea una confesión dramática o un descubrimiento de un cuerpo, sino más bien una comprensión más profunda de las circunstancias, una negación o confirmación de ciertas teorías, y la aceptación de que ciertos aspectos quizás nunca sean plenamente conocidos. En muchos casos de misterios sin resolver, la verdad se encuentra en un espectro de posibilidades, y nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a esa verdad. Para ser honestos, la línea entre la especulación persistente y la evidencia real puede ser muy fina en casos como este. Sin embargo, al analizar la información de manera crítica y objetiva, podemos comenzar a trazar un camino hacia una conclusión, o al menos hacia una mayor claridad. Hemos examinado diversas fuentes, desde informes de prensa de la época hasta análisis contemporáneos, y hemos intentado discernir la veracidad de cada afirmación. En definitiva, ¿se ha resuelto el misterio de Demetsu? La respuesta a día de hoy podría ser una aún no del todo, pero con un matiz importante: hemos avanzado. Hemos logrado acotar el campo de posibilidades, hemos descartado algunas hipótesis, y quizás hemos abierto nuevas puertas de investigación. El misterio, aunque aún no esté completamente desvelado, está mucho menos envuelto en la oscuridad que antes. Y en el mundo de la investigación de misterios, ese avance es en sí mismo una victoria. Así que, para resumir brevemente, hemos explorado la historia de Demetsu, las principales teorías que rodean su desaparición, desde la fuga voluntaria hasta la violencia, y hemos analizado los posibles avances recientes que podrían haber arrojado luz sobre este enigma. Si bien una resolución definitiva podría seguir eludiéndonos, hemos logrado comprender mejor las complejidades del caso y hemos identificado las áreas donde la verdad podría estar oculta. Hemos navegado por un mar de especulaciones, buscando siempre aferrarnos a los hechos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta profunda inmersión en el misterio de Demetsu. Su curiosidad y su atención son lo que hace posible que sigamos explorando estos fascinantes enigmas. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Creen que este misterio se resolverá algún día? Por favor, dejen sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y sus ideas a menudo nos abren nuevas perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestras investigaciones, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman los misterios, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de lo desconocido. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta entonces, mantengan viva la chispa de la curiosidad.